en la reunión del Govern pues ha informado que ahora mismo mantiene la pancarta en el Palau y que no actúa a instancias del requerimiento de la Junta Electoral Central, que acaba ahora más o menos un poco más tarde, de las 2:30 de la tarde. Estamos esperando al pronunciamiento del Síndic de Greuges y esto ha sido lo que ha expresado el propio presidente Torra. Buenas noches. El separatismo vive en un estado permanente de rebeldía, de desacato, de descarado desafío al Estado y a las leyes. Segundas partes nunca fueron buenas y la segunda oportunidad dada por la Junta Electoral Central vuelve a ser desoída por Quim Torra. A las 6 de la tarde se terminaba el contador de las 24 horas que se le habían concedido y el presidente de la Generalitat no ha hecho absolutamente nada. Al igual que Pedro Sánchez y su gobierno de amiguismo y guiños al separatismo, que siguen sin mover un dedo para hacer valer la legislación. Sabremos si a Sánchez le sale bien esta jugada antipatriota en las urnas el 28 de abril. Pero para Quim Torra hay tres escenarios que en este informativo les mostraremos. Uno de ellos, la inhabilitación, un castigo que resultaría cuanto menos esperanzador para empezar a cambiar las cosas en una región que sigue instalada en la rebeldía. La Junta tiene ahora la última palabra porque en periodo electoral y con las Cortes disueltas no cabe esperar del gobierno el gesto de dignidad que no hemos visto hasta ahora, en 8 meses de legislatura. Esperamos esas sanciones que prometió primero el ministro Borrell y después la titular de Justicia. Sanciones que llegarían en todo caso tarde y mal. Más noticias en titulares. 18ª cita en el Tribunal Supremo. Prosigue el juicio al golpismo catalán con una nueva fase de testigos. Arrancaba en la mañana de este martes con la comparecencia del que fuera mano derecha de Montoro. A este le han seguido los primeros 24 agentes de la Guardia Civil solicitados por la Fiscalía. Entonces el señor Salvador le dice, entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio. Abrimos diario de campaña y lo hacemos hablando de fichajes, o más bien de posibles fichajes. El Partido Popular trabaja para que María Sangil, histórica dirigente de la formación, se incorpore de nuevo a sus filas. Esto en el País Vasco y en Barcelona ya hablan de pactar con Ciudadanos en la alcaldía. Lo que me parece evidente es que las fuerzas de lo que llamo la razón, digamos un espacio amplio donde hay sensibilidades distintas, tienen que ir juntas, tienen que ir de la mano y tienen que hacer frente común ante el gran problema que tiene España, que es un desafío a su Estado constitucional. O sea, si somos conscientes de la gravedad del momento, hay que unir fuerzas. Vivió ayer Europa un nuevo ataque terrorista. La Fiscalía holandesa habla de un móvil terrorista en el ataque en Utrecht. Descartan las causas familiares al encontrar una carta del atacante. También aseguran que este no tenía ningún tipo de relación con las víctimas. Este trágico suceso en un tranvía ha dejado 3 muertos y 5 heridos. En medio de la indignación y de la oleada de críticas y reproches, Zapatero llega a Venezuela. Se trata de su primer viaje al país desde que Juan Guaidó se proclamara presidente legítimo el pasado 23 de enero. Es conocido por todos que el expresidente es un aliado del régimen chavista, pero en Moncloa hablan de un viaje privado. Dalsy, Seguril, Urbasón o Adiro, seguro que les suenan. Son algunos de los medicamentos que no se encuentran en todas las farmacias por problemas de suministro. Pero ¿quieren saber qué otros fármacos no se encuentran con facilidad? Se lo contamos en unos minutos, no se vayan a mover. Hoy, 19 de marzo, estamos de celebración, Día del Padre, Día de San José. ¿Por qué se celebra hoy este día? ¿A qué año se remonta esta jornada en la historia? ¿Quieren saber los detalles más curiosos? Se lo contamos al final de este informativo. Hoy el presidente Torra, en la reunión del Govern, pues ha informado que ahora mismo mantiene la pancarta en el Palau y que no actúa a instancias del requerimiento de la Junta Electoral Central, que acaba ahora más o menos un poco más tarde, de las 2:30 de la tarde. Estamos esperando al pronunciamiento del Síndic de Greuges y esto ha sido lo que ha expresado el propio presidente Torra.
A las 6 de la tarde, fin del tiempo para Quim Torra. Se ha terminado el plazo de la Junta Electoral y el presidente no ha hecho nada, continúa instalado en el desafío. Como acaban de escuchar, el gobierno autonómico catalán mantiene la pancarta con el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat. El presidente ha solicitado opinión al defensor del pueblo y también ha remitido una nueva carta a la Junta informándole de esto y pidiéndole la suspensión del plazo. El separatista insiste en la imposibilidad de llevar a cabo el requerimiento del organismo en todas las instituciones y edificios públicos. A Quim Torra le salen defensores. Si Gabriel Rufián la semana pasada tachaba de cobarde a Ada Colau por retirar el lazo del consistorio, desde las mismas filas republicanas, Joan Tardà traslada al president la siguiente petició. Crec que hem de defensar l'anomalia. És a dir, estem vivint una anomalia. Un llaç al balcó de la Generalitat de Catalunya és una anomalia, és cert. Com és una anomalia, jo hauria de portar aquí la solapa a l'escut del Barça, que és el que potser portava, i ara porto un llaç de color groc. És una anomalia. Un hecho que para Partido Popular y Ciudadanos no puede ni debe pasar desapercibido. Los dirigentes de ambas formaciones ya no piden responsabilidad al presidente autonómico. Creen que es una pérdida de tiempo. Sí que exigen, por su parte, al Ejecutivo que tome medidas de una vez. Tiene que tomar medidas. Y no puede ser que el Gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de Gobierno y el Gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas en lo que es de todos. ¿A alguien se le ocurriría que en un ayuntamiento gobernado por Ciudadanos, a alguien se le ocurriría poner la bandera de Ciudadanos o tiene que estar la bandera del ayuntamiento? Llevamos pidiendo que los quiten 8 meses. Entonces, mi mensaje de hoy no va para Torra, ni para la Junta Central Electoral, ni siquiera para la Fiscalía, que ya hemos dicho que si no lo cumplen iremos a la Fiscalía a reclamarlo. Mi mensaje va para Sánchez. Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña siga plagada de lazos amarillos que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho. Desobediencia del separatismo que se mantiene a pesar de que la Junta le haya dado esa segunda oportunidad, ese segundo plazo de 24 horas del que hablábamos antes. Pero ¿a qué puede enfrentarse Quim Torra con este nuevo desacato? Pues vamos a verlo, porque el futuro del presidente de la Generalitat pasa por 3 escenarios. Aquí los vemos: una multa, una inhabilitación o la prisión. Vamos a verlos uno por uno, porque Quim Torra podría tener que hacer frente al pago de una multa. Hablamos de hasta 3.000 euros. Así se establece, lo vamos a ver en la ley orgánica, concretamente en el artículo 53. Aquí vemos lo que dice esta norma. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares. Vamos ya con la segunda de las opciones, la que hablábamos antes, la inhabilitación. Este tipo delictivo ya se aplicó, por ejemplo, a Artur Mas por la celebración de la consulta del 9N. Va un paso más allá. El Código Penal contempla para este supuesto, para las autoridades o funcionarios públicos que se negasen abiertamente a dar el debido cumplimiento de las resoluciones judiciales o también decisiones u órdenes de la autoridad superior. Y ya por último, tercer y último supuesto, Quim Torra entre rejas. El actual presidente del Gobierno autonómico catalán podría ingresar en prisión. ¿Por cuánto tiempo? Pues podría estar en la cárcel de 3 meses a 1 año. En la ley orgánica, concretamente en el artículo 144, así se establece. Dice: aquellos que infrinjan las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos. Ahora la última palabra la tienen, como les decíamos al principio de este informativo, la Junta Electoral. Y al tiempo que el separatismo sigue sumergido en su guerra de la propaganda separatista, desde que se puso el primer lazo amarillo, son muchos los ciudadanos que acudieron a retirarlos. Una iniciativa a la que se han ido sumando diferentes políticos. Es el ejemplo de Alberto Fernández Díaz. A su llegada al Ayuntamiento de Barcelona esta mañana se percató de que alguien había colocado lazos en las farolas de la fachada principal. El presidente del Grupo Municipal del PP se puso a retirarlos. El propio Grupo Popular ha colgado estas imágenes que ven acompañadas de un mensaje en las redes sociales en el que se asegura que el consistorio vuelve a ser de todos y que el espacio público debe ser neutral.
Y nos vamos en directo hasta Barcelona. Al otro lado de la línea telefónica está precisamente Alberto Fernández Díaz, el presidente del Grupo Municipal del Partido Popular. Señor Fernández Díaz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Quim Torra sigue empeñado en el desafío a la ley. Una de las penas a las que se enfrenta, lo acabamos de contar, es la inhabilitación. ¿Cree que su rebeldía tendrá condena o conseguirá evadir el mandato de la Junta? Bien, la justicia puede ser lenta, pero tarde o temprano acaba llegando. Y acaba llegando con toda su ejemplaridad y con toda su contundencia. Lo vimos con aquella consulta del 9N que promovió el señor Artur Mas. Hubo muchos catalanes, muchos españoles de buena fe que pensaron que aquello les iba a salir gratis. Hoy hemos visto que no, que fueron condenados el señor Mas y aquellos que promovieron aquella consulta ilegal del 9N, que fueron condenados, inhabilitados y sus bienes corren más que riesgo de ser embargados. El 1 de octubre también hubo personas que creyeron que ese desafío independentista, que ese golpe de Estado podría ser impune, y la justicia esta vez más rápida que no lenta, pues está ya valorando, calibrando estos hechos, y dentro de poco habrá sentencia, y por lo tanto el señor Torra sabe que ser independentista no es ningún privilegio que te permita infringir leyes y normas sin ningún tipo de reparo, y que por lo tanto la ley es igual para todos y que también lo es para los propios independentistas, y que en ese caso quien la hace también la paga. Ada Colau, a diferencia de Torra, sí que ha quitado los lazos del ayuntamiento, pero lo ha ordenado así en otros edificios que dependan del consistorio. Sí que tengamos constancia, y estamos chequeando también otras dependencias municipales. Sí que le puedo decir que, por ejemplo, que en las 10 sedes de los distritos municipales los lazos amarillos fueron retirados, de la misma forma que el de la fachada principal del ayuntamiento, que llevaba meses colgado, fue retirado, y lo hizo precisamente la señora Colau después de una doble actuación del Partido Popular. La primera, que yo mismo presenté una denuncia en la Junta Electoral de Zona, y al darme la razón la Junta Electoral, la señora Colau se fue impelida a retirar ese lazo, pero por si acaso yo previamente también le había hecho un requerimiento personal a la señora Colau, advirtiéndole expresamente las consecuencias legales, incluso penales, que podría tener en el supuesto de no proceder a esa retirada del lazo, que ahora ya sabemos que incumple la normativa electoral, pero que todos sabíamos que además infringía el principio básico de neutralidad obligada por parte de las administraciones en el espacio público y en todas las instituciones. Señor Fernández Díaz, le pido que espere unos minutos, porque vamos a mostrar unas imágenes a nuestros espectadores, porque su partido, Partido Popular y Ciudadanos, han sido las últimas víctimas del separatismo. Por nuestros cuerpos no pasaréis, es la firma de Arran en las sedes de ambos partidos en Barcelona. Los cachorros de la CUP han lanzado botes de pintura de color lila durante la madrugada de este martes. Según fuentes de Ciudadanos, los destrozos en la fachada de su sede la realizó un grupo de personas encapuchadas. Bueno, señor Fernández Díaz, hemos visto, independientemente a la propaganda separatista, que de nuevo el Partido Popular vuelve a ser una víctima más de los radicales del separatismo. ¿Por qué apuestan desde su partido? ¿Apuestan por ilegalizar la organización de Arran, o también, como decía esta mañana Albert Rivera, quitar fondos a la CUP? Pues son propuestas que no son incompatibles, todo lo contrario, son complementarias, y en ese sentido debo recordar que la CUP hoy es la peor Batasuna de entonces, y Arran, que son las juventudes de la CUP, nos recuerdan lamentablemente a un episodio que creíamos ya pasado, como eran aquellas juventudes de Batasuna Jarray, y por lo tanto, ante grupos que se dicen políticos, pero que en realidad hacen de la violencia y la coacción, el chantaje, su razón de ser en política, pues evidentemente no deben tener amparo alguno en nuestro Estado de Derecho, y por lo tanto esa persistencia en promover acciones violentas debe tener también sus consecuencias con la pertinente ilegalización. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Los Reyes no acudirán a la reunión de la Fundación Princesa de Gerona. Desde la organización argumentan que nada tiene que ver con los incidentes del año pasado. Apunta El Español a que este cambio reside en que este encuentro no se hará con los patronos, sino a través de la delegación, y que por eso no tiene sentido que los monarcas acudan al evento. Felipe VI y doña Leticia se acudieron a este evento en el pasado 2018 y fueron recibidos con una manifestación separatista a las puertas. Los mal llamados comités de defensa de la República incluso quemaron varias imágenes de Felipe VI.
La plataforma Desmilitarizaremos la Educación, que engloba un centenar de entidades antimilitaristas, ha reprochado la inacción de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza, que se va a celebrar del 20 al 24 de marzo en el recinto de la Feria de Barcelona. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La CUP es una de las formaciones que están respaldando este movimiento, que por cierto está muy activo en redes sociales. El portavoz de la plataforma, Jordi Muñoz, ha dicho que educación y ejército son dos conceptos completamente antagónicos y ha dicho que los militares allí presentes en el Salón de la Enseñanza de Barcelona lo único que quieren hacer es reclutar. En el año 2016 Ada Colau ya intentó vetar su presencia y protagonizó un momento muy tenso con los militares allí presentes, a los que les dijo que no eran bienvenidos. Y el Parlamento Regional también intentó vetar a los militares y aprobó una moción en este sentido. Este año la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el Ejército volverá al Salón de la Enseñanza y ha pedido a las fuerzas políticas que dejen de hacer un uso partidista de las Fuerzas Armadas. Por cierto, recalcar como último dato que en el año 2017 el stand del Ejército fue el más visitado en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Y desde un punto de nuestra redacción nos vamos hasta otro, porque prosigue el juicio al golpismo en el Supremo, 18ª jornada del proceso con las testificales de agentes de la Guardia Civil. El cuerpo está siendo el eje central con las declaraciones de los agentes que intervinieron en los días previos del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Pero ¿qué ha sucedido en las últimas horas en la Sala Segunda? Sandra Toro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Riesgo de asalto, rabia descontrolada, amenazas de muerte o lluvia de golpes contra los coches de la Guardia Civil. Así ha descrito uno de los guardias civiles testigo en el juicio a los golpistas el ambiente agresivo que se vivió el 20 de septiembre de 2017 durante el registro al Departamento de Exteriores. Ha relatado que allí se vivió un ambiente de violencia en el que incluso intentaron sustraer al detenido Xavier Puigferrer, el responsable de tecnología, ante la pasividad de los 5 o 6 mozos que se encontraban en el lugar. Lo recordamos. También hemos conocido que 5 consejerías de la Generalitat encargaron formalmente 5,6 millones de tarjetas censales y 56.000 certificaciones para mesas electorales el 1 de octubre. Y por último, Alba, otro agente ha contradicho al exjefe de Diplocat al asegurar, sin género de duda, que la Generalitat pagó a parlamentarios y exparlamentarios en calidad de observadores internacionales para el referéndum ilegal. Gracias, Sandra. Bueno, esto es lo que sucedía por la tarde después del receso de mediodía, pero la sesión matinal arrancaba a las 9:30 con el testimonio, quizás el más importante del día de hoy, del que fuera mano derecha de Cristóbal Montoro en Hacienda. Sexta semana de juicio. En la sesión matinal ha declarado el exsubsecretario de Hacienda, Felipe Martínez Rico, a la pregunta de la fiscal sobre si el 1 de octubre fue financiado por dinero público, ha contestado esto. El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos. Después ha sido el turno de los agentes de la Guardia Civil. El agente que participó en el registro del domicilio de Antoni Molons ha dejado claro quién facturó la cartelería. Y dijo que lo iba a facturar la Generalitat. Lo había pedido Omnio, pero que lo facturaría la Generalitat. Otro de los agentes ha destapado la conversación que tuvo su teniente con Jordi Sánchez. La última llamada que tengo, creo que recordar que fue la última llamada con él, ya me dijo que era imposible acceder allí. Y que además había contactado con el señor Jordi Sánchez y le había dicho que no iba a permitir que entrara ningún vehículo de ninguna comitiva. El agente que registró el despacho de Lluís Salvador ha asegurado que Salvador ordenó a su secretaria tirar todos los papeles. Entonces el señor Salvador le dice: entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio. En el despacho se encontraron una carpeta de documentos bajo el nombre Escenario de Guerra. De los documentos que se encontraron allí, nos llamó la atención uno que existía dentro de una carpetilla azul con una etiqueta de agencia tributaria encima de la mesa de su despacho. Eran 2 folios manuscritos con los títulos Escenario de Guerra
y escenario de guerrilla. Estos documentos podrían contener informes que desvelen escenarios de guerra y guerrilla del 1 de octubre. El testimonio del Guardia Civil, esa referencia a los escenarios de guerra y guerrilla que barajaba la Generalitat de Cataluña, no es nueva. El 15 de octubre del pasado año, el diario La Vanguardia tuvo acceso a esos 2 folios manuscritos encontrados en el despacho del secretario de Hacienda, en los que un autor, aún sin identificar, analizó 2 supuestos económicos y las consecuencias de cada una de las 2 posibilidades. ¿No es así? María Matos, redacción del Gata al Agua. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, la Guardia Civil encontró 2 documentos escritos a mano que, como bien dices, se titulan Escenarios de guerra y de guerrilla. Y fíjense en la utilización de estos términos bélicos. Pone de manifiesto la importancia del independentismo de generar tensión y conflicto. Los documentos hablan de una posible intervención del Gobierno de España en Cataluña y las reacciones que tendrían los independentistas a estas acciones. Hablan de crear una especie de bonos patrióticos para pagar las nóminas de los funcionarios y también de llevarse las cuentas catalanas a París. Toda esta información la ampliaremos esta noche en el Gata al Agua, así que no se lo pierdan. Estaremos pendientes. Gracias, María, y muy buenas noches. Y abrimos ya diario de campaña. María San Gil es la histórica dirigente del PP que ahora Pablo Casado quiere volver a tener entre sus filas. El diario ABC cuenta hoy que los populares trabajan para que San Gil se incorpore a la candidatura que encabeza Íñigo Acaruz en Guipúzcoa. Último puesto en las listas, pero muy simbólico. Apunta al medio a que mientras en Génova 13 están a la espera de la respuesta del expopular, Casado está elaborando unas candidaturas en el País Vasco muy próximas a lo que fue el partido de Gregorio Ordóñez o de Jaime Mayor Oreja. La cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona apuesta por inclinarse hacia Ciudadanos en vez de hacia Vox. Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a la primera línea de la política porque considera que España se enfrenta a un momento gravísimo con el conflicto catalán y ya habla incluso de pactos. Lo que me parece evidente es que las fuerzas de lo que yo llamo la razón, digamos un espacio amplio donde hay sensibilidades distintas, tienen que ir juntas, tienen que ir de la mano y tienen que hacer frente común ante el gran problema que tiene España, que es un desafío a su Estado constitucional. O sea, si somos conscientes de la gravedad del momento, hay que unir fuerzas. Seguimos hablando de fichajes de los diferentes partidos políticos. María Pastor Valdés irá en la lista electoral de Íñigo Errejón y atención porque fue condenada como cómplice en un concurso de acreedores y sentenciada al pago de casi 1 millón de euros por daños y perjuicios. Fraude mercantil que se constata en el Boletín Oficial del Estado de marzo de 2010. La lista oficial de Más Madrid se dará a conocer el lunes y mientras tanto Pastor Valdés asegura que colaboró en esas acciones fraudulentas desconociendo lo que hacía. Campaña contra Vox. 3 exaltos cargos de la formación aseguran que la dirección del partido les habría ordenado ocultar el camuflaje de donaciones de empresarios al partido. Lo que se sugirió fue que se buscaran formas de camuflaje, incluso algunas formas de testaferros o algo semejante. Información que publica hoy Cadena SER y que en Vox han preferido no entrar a valorar. Asegura que son declaraciones de personas rebotadas del partido y que ni siquiera aportan pruebas que señalen alguna irregularidad. Su líder, Santiago Abascal, sí ha criticado que el Partido Socialista use estas noticias para hacer campaña. El Partido Socialista, el partido más corrupto de la historia de España, utilizando sus amamantados medios para esparcir basura y manipulación. ¡Qué desfachatez! Cada vez que hablan vomitan mentiras y odio, menos cuando están en el banquillo, por chorizos, que entonces hacen otra cosa. Muy polémicos los nombramientos de militares por parte de Vox. Escribe sobre los motivos Gonzalo Araluce, periodista del Español. Nos vamos en directo con él. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuáles son las razones de por qué los militares deciden formar parte del partido de Santiago Abascal? Pues efectivamente, este caso es llamativo sobre todo por el aluvión tan reciente que se ha visto en los últimos días, ¿no? 3 generales en fechas muy recientes y otro el pasado mes de diciembre que se han incorporado a Vox, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que han impulsado a estos generales a sumarse a las listas de Vox?
principalmente el hartazgo por el tema de Cataluña, ¿no? Es un tema que viene propiciándose en los últimos meses, en los últimos años. Ha habido gobiernos de todos los gustos, de todos los colores, y parece que a gusto de estos generales ninguno de ellos ha llevado a cabo las acciones lo suficientemente valientes como para afrontar esta situación, ¿no? Entonces ellos creen que Vox es la opción más válida para asumir este tipo de situación. Además, hay otro tipo de motivos, ¿no? Pues por ejemplo, la perspectiva que tiene Vox hacia la inversión militar, que parece que querría ampliarlo hasta el 2% de inversión militar anual, ahora está en un 0,93, defensa de los símbolos nacionales y otro tipo de cuestiones con los que se sienten identificados. ¿Crees que habrá más sorpresas de altos mandos del ejército retirados que decidan unirse a Vox? Sin duda, el pasado mes de enero, el día 7 si no me equivoco, nosotros publicamos una historia que contábamos los guiños que hacía Vox para atraer el voto de 270.000 policías, guardias civiles y militares, ¿no? Y en esa historia contábamos que habría incorporaciones sonadas en estos ámbitos. Por ahora se está cumpliendo en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Según fuentes castrenses que tenemos nosotros contrastadas, pues nos dicen que seguramente haya más incorporaciones que se decidan sumar a las listas de Vox, pero no solamente de este ámbito. A nosotros nos consta también que hay movimientos en los ámbitos policiales, policía y guardia civil sobre todo. Estamos hablando de miembros ya retirados, pero hay militares que apoyan al partido de Santiago Abascal. Pues sí, como hay militares que apoyan a otras opciones políticas, ¿no? No podemos olvidar que las Fuerzas Armadas no es que sean un reflejo de la sociedad, es que nacen de la propia sociedad. Y a partir de ahí, pues hay opciones de todos los colores. En todos los partidos políticos hay gente procedente de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el Partido Socialista, por ejemplo, Zaida Cantera o algunas otras opciones también tenemos. En el Partido Popular han incorporado hace poco a un general que también ha sido comandante general de Melilla. En Ciudadanos, uno de los fundadores también había sido artillero. Y en el propio Podemos también, no podemos olvidar al GEMAD, Julio Rodríguez, que se incorporó hace ya 3 años, ¿no?, a estas listas. Entonces lo llamativo en este caso de Vox ha sido la incorporación de 3 en fechas tan recientes, quizá el abuso de este tipo de situaciones, más que el uso, ¿no?, que puede caer a otro tipo de partidos, y que bueno, que veremos a ver cuál va a ser el papel que van a desempeñar estos generales dentro de los partidos. Ojalá en todos los partidos políticos hubiera gente procedente del ámbito de las Fuerzas Armadas para tener conocimiento de lo que hablan en muchos casos en materia de defensa, porque parece que en el Congreso hay mucho desconocimiento en esta materia, ¿no? Si hubiese esa lluvia de militares hacia todo tipo de partidos, pues yo creo que sería bienvenido, pero sobre todo si lo llevasen a cabo desde el punto de vista del asesoramiento parlamentario. Gonzalo Araluce, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Historiador negacionista, homófobo, facha, larga lista de calificativos que han dedicado a Fernando Paz. Todo ello desde que se ha conocido que será el candidato de Vox por Albacete. Esta noche, Paz responde a todo ello en El Gato al Agua. Son muchos los expertos y economistas que alertan de un periodo de recesión, de desaceleración económica. Los datos apuntan a ello, pero en el Ejecutivo lo niegan. La economía española ha registrado un crecimiento económico notable en el año 2018. Hemos cerrado el ejercicio con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,5% y de hecho el crecimiento se aceleró en la segunda parte del año. Esa dinámica positiva se está manteniendo en estos primeros meses de 2019. Hemos entrado en 2019 con buen pie desde el punto de vista económico y ese dinamismo está llevando a determinados organismos incluso a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para este ejercicio. Analizamos todos estos asuntos y otros más con Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Nadia Calviño lo niega, pero las cifras parecen que dicen que sí hay desaceleración. Pues ha tenido muy mala suerte la ministra de Economía, porque el mismo día, casi a la vez que decía eso, pues han empezado a salir datos por aquí y por allá, y a cuál peor. Por ejemplo, el primero. Resulta que las exportaciones de España, que nos han ayudado y mucho en esta fase de crecimiento que ha tenido nuestra economía, se han parado, están a cero. Son datos de Eurostat, incuestionables, los hacen los mismos para todos los países de Europa. Y curiosamente, ¿por qué se han parado las exportaciones?
Pues porque el mercado de la eurozona está en declive, porque Italia ha entrado en recesión, porque Alemania está así, y nuestras exportaciones se dirigen en un 66% a territorio del euro, a euroterritorio, y por lo tanto nos repercute. No le repercute tanto a Alemania porque exportan más a otras zonas del mundo, China, Singapur, Estados Unidos, Canadá. Claro, entonces las exportaciones de Alemania todavía crecen un 2% y espero que sigan haciéndolo. Francia, dices, Francia crece en las exportaciones un 6%, las italianas un 3%, las portuguesas un 4% y las españolas 0%. ¿Y eso por qué será? Pues en parte, aparte de los efectos de la depresión que parece que atenaza a la zona euro, también se debe a la caída de la productividad. Hoy aparecían datos, al tiempo que el anuncio de Nadia Calviño, aparecían datos del Instituto Nacional de Industria que dicen que por primera vez desde 1995 cae la productividad de las empresas españolas y eso afecta a los precios y eso nos hace menos competitivos y naturalmente nos hace vender menos fuera. Además de eso, han salido otros datos que contradicen lo que dice la ministra de Economía. Yo creo que la ministra nos vuelve a engañar como en los tiempos de los debates de Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Porque hay otros datos, los de matriculación de automóviles, y esos dicen que mientras en Europa crecen pues un poquito, en España caen casi un 9%, un 8,8% la matriculación de coches. Dice, pues es tremendo el panorama. Y a eso todavía hay un dato más que ha salido hoy y que también es muy malo, el del déficit comercial, que es el mayor de los últimos 7 años. Si encadenas ese rosario de contradicciones, lo que dice la ministra pues es papel mojado. Otro asunto que hemos conocido hoy. El Gobierno aboga por vincular la pensión de viudedad a la renta del beneficiario, es decir, que esa cuantía económica sea en función de lo que haya cobrado esa persona que la vaya a recibir. ¿Te parece razonable? Me parece un criterio, es razonable. Yo creo que si se hace un esfuerzo en incrementar lo que les pagan a las pobres viudas. El promedio de la pensión de las pobres viudas en España es una vergüenza, son 630 euros. Y con eso en las ciudades españolas no hay quien viva. Así es que me parece que proporcionarlo está bien, pero de lo que hay que pensar y en lo que hay que hablar es si alguien puede vivir con esa pensión de viudedad que en promedio, si en promedio arroja 630 euros, imagínate los casos más agudos, más bajos de esa tabla, son terribles. Pero entonces esa vinculación las empobrecería todavía más. No, lo que hacen es que a las personas que tienen rentas de otros tipos, por ejemplo de inversiones o de alquileres o de tal, les van a reducir incluso esos 600 euros, se los van a bajar para poder ofrecerle un poquito más a otros, ¿no? Una especie de redistribución según lo que uno sea capaz de generar, vincularle la pensión. Ni está bien ni mal, lo que pasa es que no arregla el problema de las pobres o los pobres viudos que viven con tan poquito dinero. Hablamos ahora del Brexit, datos del Banco de España. Esa salida del Reino Unido nos costaría a España un 0,8% del PIB en los próximos 5 años. Sí, probablemente te acuerdes que estuvimos aquí hablando de un informe hace muy poquitos días de Oliver Wyman, que decía que para España la salida abrupta de Inglaterra, que parece que es lo que se va a producir, costará 2.600 millones y que definía los sectores a los que más le iba a afectar esto. El primero era el automóvil y el segundo era la industria agroalimentaria. Los que exportan naranjas, cerdo, lo que sea, al territorio del Reino Unido les van a poner un arancel y van a vender menos, porque va a ser más caro para el consumidor en Londres o en Manchester, ¿no? Y eso era terrible. Y hoy lo cuantifica el Servicio de Estudios del Banco de España, que es pura solvencia, y dice que nos va a costar un 0,8% del Producto Interior Bruto cada año y durante 5 años. O sea, el mordisco es extraordinario. Es que muchas veces se tiende a pensar qué malo va a ser el Brexit para los británicos, que lo va a ser, porque ya hablan de que el impacto será del 8% del Producto Interior Bruto, es una barbaridad. Pero para los otros países de Europa, ese encarecimiento de los aranceles, perdemos un montón de millones de consumidores, todo va a ser más difícil porque probablemente la libra caiga de valor y probablemente los ingresos turísticos que traen a España los del Reino Unido pues sean menores, no van a ser mayores, porque la gente no va a estar para ir de turista y va a tener dificultades y le va a salir más caro ir a Palma, ir a la Costa del Sol o ir a la Costa Brava. Razón por la que esto del Brexit no nos viene bien a ninguno, ni a los continentales ni a los británicos. Pero pasa un poco lo que pasa con la independencia catalana. El delirio
explica la sinrazón de este Brexit que les perjudica en lo económico, pero que no quieren ni oír hablar de otra cosa que no sea romper cuanto antes con Europa. Ahora estamos hablando, bueno, no ha habido acuerdo, esta negociación está siendo mala. ¿Por qué no prolongamos un año la fase de negociación y lo hacemos bien? ¿Por qué decir que no a eso, verdad? Que no cuestiona el que se vayan a ir. No, 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 nos queremos ir. Las sesiones del Parlamento son divertidísimas. Nos queremos ir y nos queremos ir cuanto antes, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver, si el plan es quedarse solos, si el plan es que no tenéis acuerdos comerciales como habéis dicho a la población que los tenéis, si además no sabéis cómo organizar esa salida sin que os cueste una fortuna, si vais a perder la mitad de la City, si sois una sociedad industrial caduca, ¿cuál es la aspiración del Reino Unido? Si tenéis un problema con Irlanda, pues relajaros, tomaros el tiempo necesario y hagamos una salida o un divorcio razonable, ¿no? Veremos qué pasa. Xavier, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Más asuntos. Gabriel Rufián y Teresa Rodríguez al banquillo el 22 de abril. Celebración de la vista previa en la que el de Esquerra y la de Podemos deberán comparecer en sede judicial por la demanda impuesta contra ellos por los 8 herederos del que fuera ministro con Franco, José Utrera Molina. Están demandados porque tanto Rufián como Rodríguez, el pasado marzo de 2018, lo están viendo en sus pantallas, le relacionaron con la condena a muerte del anarquista Salvador Puig. Se les atribuye haber vulnerado el derecho al honor y a la propia imagen de Utrera Molina. David Marjaliza, citado para que retome la declaración iniciada en diciembre. Según publica hoy OK Diario, se le va a preguntar sobre la presunta relación con el excomisario José Manuel Villarejo con Francisco Granados y también sobre su presunta relación con el juez Eloy Velasco. Una citación prevista para el 25 de abril, pero que el juez que instruye la púnica ha decidido adelantar. Segundo día laborable de Madrid Central y vuelve a repetirse el mismo escenario de ayer. Tranquilidad y carreteras vacías dentro del perímetro y en los aledaños caos y atascos. Hablamos con Juanjo Blardoni, portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central. Tenemos conexión, señor Blardoni, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Cuarto día de sanciones por Madrid Central. ¿Cómo está afectando el plan de Carmena a negocios y comercios? ¿Hay datos oficiales? Bueno, llevamos 4 días nada más, pero lo que sí que está claro es que los ciudadanos de Madrid dicen que un 70% que van a venir menos al centro de Madrid y eso nos preocupa mucho. El 56%, según están indicando también las encuestas, dicen que, bueno, que están teniendo problemas de acceso en cuanto a parking, etcétera. Toda esta situación nos preocupa porque ya sí que tenemos datos de las Navidades y de los meses de enero y febrero y el volumen de los negocios, tanto del comercio como de la restauración, bajó en torno a un 15%. Lógicamente todavía no estaba en marcha Madrid Central, pero ahora mismo ya vemos que está y podremos ir confirmando que estos datos son preocupantes para muchísimos establecimientos de hostelería que dependemos del paso de la gente, o sea, menos gente, menos facturación y esto lógicamente nos afecta. Otra cifra bastante curiosa, los aparcamientos de Madrid Central se han visto reducidos en un 40%, mientras que su precio de compra se dispara. ¿Están renunciando los ciudadanos a acudir al centro de Madrid? Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que saber que, que tienen los parking accesibles y que no hay ningún problema para que se acerquen a Madrid y puedan consumir como lo venían haciendo en los establecimientos o hacer sus compras. De todas maneras, nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento, y por eso estamos poniendo en marcha campañas que hablen en favor de Madrid y del centro de Madrid. Hemos puesto en marcha la campaña de Haz Latir Madrid y eso es un llamamiento a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a que acudan al centro de Madrid, continúan haciendo sus compras y de esta manera no piensen que todos son obstáculos. Los mensajes tienen que ir en positivo y hay disponibilidad en los parking y esto dice que tenemos que acostumbrarnos también a otro tipo de movilidad. Una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos. Aquellos conductores que tengan vehículo con distintivo B o C podrán entrar en el perímetro siempre y cuando aparquen, pero ¿y si no encuentran una plaza donde poder estacionar?
Bueno, ese tipo de vehículos, o sea, los que tienen etiqueta ambiental, pues sí que pueden entrar en el centro de Madrid sin ningún problema, siempre que lo dirijan o a un parking o a un aparcamiento público. Por eso no hay ningún problema en acceder a Madrid Central. Nosotros lo que sí que le pedimos al Ayuntamiento es que esos paneles informativos que estaban previstos y que debían ya estar bueno, pues funcionando ya al servicio de los ciudadanos, incluso a través de redes sociales o de dispositivos móviles, esa información pues esté disponible, porque lógicamente cuando decides acudir al centro de Madrid como a cualquier centro comercial, bueno, pues quieres tener la seguridad de que esa movilidad pues se produce sin ningún problema. Entonces sí que reclamamos un esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Todas estas cuestiones deberían estar ya resueltas, igual que hay que mandar mensajes en positivo para que efectivamente, bueno, pues tengamos más gente que bueno, pues esté deseosa de vivir la gran bueno, oferta gastronómica y comercial que tenemos en el centro de Madrid, que es única en el mundo. Pensemos que hay otras ciudades donde los centros bueno, pues, de las ciudades no tienen apenas vida, todo lo contrario. Madrid tiene muchísima vida y tenemos que seguir bueno, pues, viviéndola día a día para que continúe. Juanjo Blardoni, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Muchas gracias. El Guardia Civil, apaleado en Alsasua, pide el traslado después de recibir amenazas. Concretamente, según desvelan varios medios, el agente habría recibido una carta amenazante contra su hija de 1 año y medio de edad. El 15 de octubre de 2016, un grupo de radicales asaltaron a 2 guardias civiles en un bar de la localidad navarra. Se encontraban en el lugar cuando fueron brutalmente atacados. Se trataba del único agente de Guardia Civil que continuaba viviendo en Alsasua. Ahora, él y su familia se ven obligados a marcharse. Han pasado más de 2 años desde aquella agresión y aunque los responsables cumplen su pena en prisión, Alsasua sigue siendo para muchos la viva imagen del odio. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Esa pelea de bar que según la izquierda abertzale y parte de la radicada en Madrid fue la agresión de Alsasua, continúa viva 2 años después. Aquel aquelarre del odio, tal como ha confirmado la Audiencia Nacional, late todavía en el corazón de un pueblo que convierte a las víctimas en verdugos y a los verdugos en pobres represaliados de la malísima justicia española. Alsasua es en realidad el fruto de décadas de rechazo a lo español y a quienes con su uniforme representan todo lo que la izquierda abertzale y filoetarra aborrece: la unidad, la ley, la corona, la tradición. Que ahora vomiten su odio hacia una niña de 1 año y medio de edad dice mucho, en realidad, de la catadura moral de los de Alsasua. Otro guardia civil que se marcha, harto de aguantar tanto desprecio. Hasta aquí en el capítulo de lo individual. Si elevamos el hecho a lo general, la marcha de un agente de la Benemérita es otro síntoma más del absoluto abandono por parte del Gobierno de la Nación de las que son sus principales obligaciones: proteger a España y a los españoles. Dentro de un bidón, en posición fetal y semidesnuda. Así encontró la Guardia Civil a la madre de los niños asesinados en Godella la semana pasada. Fueron los perros adiestrados del cuerpo los que la localizaron. Como ven, los agentes colocaron ese bidón hacia arriba para facilitar la salida de la misma. Después de esta secuencia fue interrogada durante largas horas hasta que condujo a la Guardia Civil hasta el lugar donde se encontraban los cadáveres de los 2 pequeños. Ahora mismo se encuentra en prisión bajo un protocolo antisuicidio. Detenido en España un fugitivo británico acusado de 53 delitos sexuales. En Almería, la Policía Nacional logra arrestar en las inmediaciones de su domicilio a este ciudadano británico que ya ha pasado a disposición judicial. Reino Unido le considera el responsable de decenas de delitos sexuales cometidos sobre miembros de su familia entre el año 1956 y el año 2000. Casi 500 medicamentos no están disponibles en las farmacias y la lista no para de subir. Muchos de ellos volverán a salir de los laboratorios en breves, pero otros no parece que vaya a ser así. Kinux, Gadovist, Cervarist, Primperan,
Perfectamente podría pasar por un conjuro de un mago, pero ¿les suena alguno de estos nombres? Son medicamentos y esperamos no sean de su habitual uso porque se encuentran actualmente en problema de suministro y ni el mejor truco de magia parece poder arreglar este problema. Una lista elaborada y publicada, como ven, por el Ministerio de Sanidad, donde reconocen 487 fármacos que faltan en las farmacias españolas. Figuran medicamentos de uso tan frecuente como el Dalsy, el Urbasón, Seguril o Adiro. También los ansiolíticos y antidepresivos más recetados por los médicos de familia. Muchos de ellos no se reparten desde hace 2 meses por lo menos. Desde Sanidad se insiste en que la mayoría de esos medicamentos pueden ser sustituidos por otros que hacen la misma función. Pero hay 4 casos en los que eso no es real y el paciente tiene que volver a su médico para reajustar la medicación. ¿Saben cuáles son los motivos? Desde el Brexit a que el nuevo etiquetado de los envases está retrasando la producción, sumado a que en Asia hay escasez de principios activos. Por el momento no existe una fecha aproximada para conocer cuándo volverán a suministrarse todos estos fármacos. Porque escasean los medicamentos. Tenemos conexión telefónica con el vocal titular de la Oficina de Farmacia, Óscar López Moreno. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿hay fecha para que este suministro vuelva a la normalidad? Pues ojalá tuviéramos algún tipo de previsión, pero bueno, por ahora parece que no. Si lo de medicamentos estamos hablando, ¿a qué rama pertenecen? Pues ahora mismo los desabastecimientos se dan en multitud de grupos terapéuticos, como nosotros nos referimos. Por ejemplo, afectan a medicamentos, como habéis hablado, a analgésicos, medicamentos para el corazón, como pueda ser el Adiro, o incluso vacunas. Yo os puedo decir que este año en la campaña de vacunación que empieza en octubre, las farmacias no hemos tenido prácticamente acceso a la vacuna de la gripe, con lo cual toda la población que se vacuna, que no se vacuna por el sistema sanitario, que se vacuna vía privada, hemos tenido escasez. No se ha podido realizar la campaña como debería. Sanidad habla de que estos medicamentos pueden ser fácilmente sustituidos por otros, pero hemos encontrado que hay 4 casos que no es así. ¿Qué tendría que hacer entonces el paciente? Bueno, pues en general la labor que hacemos desde las farmacias, los farmacéuticos, principalmente es esa. Cuando nosotros somos conocedores en todo momento del desabastecimiento, dado que cualquier farmacia tiene 2, 3 proveedores que prácticamente manejan el mismo tipo de desabastecimiento, de suministro en este caso. Y bueno, pues cuando conocemos, además la mayoría de las farmacias en España somos farmacias de barrio, farmacias que conocemos a nuestros pacientes, pues enseguida tratamos de primero concienciar a la gente de ese desabastecimiento, que no es fácil, porque a veces nos encontramos con una persona mayor que lleva 10 años tomando la pastillita amarilla. Entonces le dices, mira, esta otra te va a hacer el mismo efecto, pero a veces eso no es fácil, puede llevar a problemas de adherencia, es decir, que no cumpla el tratamiento esa persona, lo cual es grave, es importante. Y luego también cuando no existe esa posibilidad, que a veces que no es en muchos casos, pues lo que sí que hacemos es revisión de esos grupos terapéuticos y muchas veces pues indicarle al paciente una lista de medicamentos alternativos para que vaya al médico y que ya el médico sepa pues qué tipo de medicamentos puede utilizar para sustituir ese problema, porque el médico en muchas ocasiones él no tiene conocimiento del suministro, el abastecimiento de los medicamentos. Pues señor López, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por contar con los farmacéuticos. Gracias. Abrimos ya página internacional. Que el socialismo ha mantenido una mano blanda con el chavismo de Nicolás Maduro no provoca ningún sobresalto. Pedro Sánchez ya titubeó con reconocer a Juan Guaidó como presidente. Pero es algo que trae historia detrás. Zapatero, sin ir más lejos, siempre ha apoyado al régimen. Ahora vuelve a aterrizar en el país, pero desconocemos el motivo del viaje. José Luis Rodríguez Zapatero no deja de sorprendernos. Sí, el expresidente socialista ha vuelto a hacerlo. Y ha sido un nuevo viaje a Caracas, lo que ha terminado por desatar la polémica en plena crisis política y humanitaria
que está viviendo Venezuela en los últimos días. Además, esta vez no ha querido quedarse corto y lo ha hecho en vuelo privado con el apoyo logístico de Nicolás Maduro y sin avisar a Moncloa. Y precisamente esta ha sido la primera vez que Zapatero viajaba a Venezuela desde que en enero Juan Guaidó fuera elegido presidente interino de Venezuela. En muchos otros de sus viajes a Venezuela, Zapatero confesaba que su papel no era otro que el de mediador de negociaciones con la oposición, porque desde hace más de 4 años el expresidente socialista ha insistido en innumerables ocasiones en la necesidad de diálogo entre las partes en conflicto. Desde entonces se convirtió primero en un mediador entre ambas partes para pasar más tarde a convertirse en algo así como una especie de consultor político de Nicolás Maduro. En definitiva, un aliado del chavismo. Pero, ¿por qué ha ido esta vez? ¿Qué le ha llevado hasta Venezuela? Tal vez Zapatero haya vuelto a olvidar el consejo que ya le dio en su día José María Aznar. ¿Te vas a Venezuela? ¿Te vas a Venezuela? Suerte. No, que tengas cuidado. El móvil personal o el terrorista son las dos hipótesis con las que trabajaba la investigación del ataque en Utrecht. Pero en las últimas horas la Fiscalía holandesa ha asegurado que el autor del tiroteo no tenía relación alguna con sus víctimas. Las víctimas del ataque son una mujer de 19 años y 2 hombres de 28 y 49. En el ataque además resultaron heridas de gravedad otras 3. Así las cosas, los fiscales han indicado que siguen considerando como hipótesis el móvil terrorista en el trágico suceso, dado que se encontró una carta en el coche con el que huyó el autor del tiroteo y por la naturaleza de la misma se considera que sea un móvil terrorista. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a caer en la dictadura de género más rancia. Parece que no le gusta la palabra padre. En el Real Decreto que aprobó el gobierno socialista sobre la ampliación del permiso de paternidad, en ningún momento se hace referencia ni se recoge el concepto de padre, sino que se sustituye por el que están viendo, progenitor diferente de la madre biológica. Este vocabulario inclusivo que defiende el Partido Socialista, las feministas y la extrema izquierda también consideran que usar la palabra niño es incorrecto, como por ejemplo hacía Javier Lambán, que así lo manifestaba en un manual de lenguaje que difundió hace apenas unas semanas. Josés, Pepes y padres, felicidades. Desde esta casa, desde Intereconomía Televisión, reivindicamos la importancia de la figura paterna, sobre todo en un momento en el que la figura del hombre está en entredicho, criminalizada. 19 de marzo, Día del Padre, Día de San José. ¿Quieren saber de dónde viene esta fecha? Presten atención. El Día del Padre tiene su origen en los Estados Unidos de América hace algo más de un siglo, en 1910. William Jackson Smart era un veterano de la Guerra Civil norteamericana que tras la contienda volvió a trabajar a su granja de Washington. A su regreso, tuvo que lidiar con la pobreza y tuvo que cuidar de sus 6 hijos en solitario, ya que su esposa falleció en el último parto. Los constantes desvelos por sus hijos hicieron que tras su muerte, su hija, Sonora Smart Dodd, decidiese homenajearle instaurando el Día del Padre el 19 de junio de 1910. Poco a poco esta celebración se fue extendiendo por el país y se hizo oficial en 1924. En nuestro país se comenzó a celebrar gracias a la maestra Manuela Vicente Ferrero. La docente tuvo la idea de rendir homenaje a la figura del padre, al igual que se hacía con la de la madre, y decidió iniciar esta festividad en su escuela el 19 de marzo de 1948, Día de San José, padre de la Sagrada Familia. Manuela escogió este día porque consideraba a San José un padre modélico, sacrificado, trabajador y humilde. Los medios de comunicación difundieron esta iniciativa, que acabó adquiriendo carácter nacional en 1953. Y nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Mientras tanto, quédense con nosotros, noticiario de 1936 y después El gato al agua con esa entrevista a Fernando Paz que les mencionábamos antes. Feliz Día del Padre y hasta mañana.